yo estudié arquitectura y yo he repetido varias veces que cuando yo estudié arquitectura, pues la ventana era una cosa que se ponía en un hueco. No tenía como tantas opciones, tanta tecnología y tantas posibilidades. Entonces, esta aula, como nosotros le hemos llamado, está a la disposición de muchísima gente, está a la disposición de la comunidad, la hemos puesto a la disposición de las universidades para atraer a los estudiantes de término a conocer todas las posibilidades que podemos ofrecer en cerramientos. Más que ventas, más que como un elemento de venta, es un elemento de aprendizaje. Hablaba con José esta mañana de que me encantaría que un profesor se le ocurriera hacer un proyecto con nosotros, un proyecto de diseño con nosotros. Que los muchachos vengan, hagan ventanas, corten, diseñen, sería súper chulo. Entonces, nada, ese es el motivo de este espacio. Entonces, yo creo que ya está bueno de yo hablar y le voy a dar la palabra a los protagonistas de esta tarde. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Vanta por abrir este espacio. Estamos encantados de estar inaugurando este lugar y ojalá que se den muchos otros encuentros. Justamente ahora con José hablamos de que luego de la pandemia como que no hace falta retomar este tipo de cosas que se hacían antes. Nos acostumbramos demasiado a las pantallas, ya todas las reuniones estamos como que vamos a reunirnos en físico, o sea, en persona, aunque estamos todavía resolviendo por Zoom y por Google Meet, etcétera, Teams, pero qué bueno que estamos aquí y que este intensivo de estos cuantos días en esta nueva casa de Vanta se nos da la oportunidad también para compartir y hablar acá. Y en este caso vamos a hablar en un panel que me orgullece muchísimo ser parte. Yo no soy miembro del trazado, sino que todos son mis amigos y con muchísimo gusto hacemos esta moderación y esta tarde tenemos a tres panelistas que son parte de este colectivo titulado, que se llama Trazado. Es una institución sin fines de lucro que se crea en el 2019, del cual ellos un poco nos van a contar en un ratito, pero a grandes rasgos es una institución, es una asociación sin fines de lucro que tiene un grupo multidisciplinario al frente, donde a ellos les interesa sobre todo hacer desde haciendo comunidad, hacer aportes a la ciudad a través de proyectos e iniciativas urbanas, y me parece que es una actividad muy loable y muy interesante lo que hacen ellos desde sus propias prácticas, pero también como colectivo. Y de eso vamos a hablar un poquito en la tarde de hoy. Vamos a presentarlos. Ellos son Javier Pérez, Maciel Mejía y José Muestandé, que tenemos la dicha de haber preparado aquí algo muy tranquilo, informal. Esto no es no es que tú vas para tu primero, o sea, aquí vamos a hacerlo bien orgánico, a petición de todos. Javi dijo que no se preocupe, vamos a fluir, dice él. Él es el primero que va a coger el micrófono de aquel lado. Entonces, y bueno, lo que hemos traído por la tarde de hoy, primero, es a pensar un poco en lo que nos pasó en el 2020, que es como el episodio más reciente que nos hizo pensar en qué es lo que va a pasar después que salgamos de nuestras casas de este encierro. Gracias a Arquitecto que nos cedió estas fotos de un reportaje que se hizo mientras estábamos todos en cautiverio por la situación sanitaria. Pero y precisamente queríamos empezar a hablar sobre cuáles eran esos retos que estando nosotros en nuestros hogares entendían que eran importantes abordar. Yo creo que precisamente el título de este encuentro, que es Ciudad de Todos versus Ciudad de Nadie, se hizo muy evidente cuando nosotros como planificadores y arquitectos estuvimos en esa situación, pensando en que cuando salgamos de aquí o cómo desde nuestra casa, desde nuestra computadora, podemos mejorar la situación de lo que está pasando según va abriéndose
el tema de volver a la normalidad, ¿no? Duramos mucho más de lo que todos pensábamos que íbamos a durar en esas condiciones, pero el tema de que una vez empezó la normalidad, había que pensar en las estrategias de cómo no me afectaba tanto la situación del otro. Y entonces ahí pensar en el transporte público, cómo nos movemos, las aceras, o sea, las aceras, aquí no hay grandes avenidas con aceras, entonces todos estamos bien pegaditos. Y la verdad es que en ese momento que estábamos reflexionando sobre la habitabilidad y el tema sanitario, también los arquitectos estuvimos pensando cómo dar respuestas y también cómo, sobre todo, las dinámicas de la necesidad del espacio público. Y para empezar esta parte, nosotros, esta sesión de fotos, que muchos aficionados en dron se lanzaron a hacer, realmente era una ciudad zombie, y pensar que la realidad es completamente opuesto a las dinámicas urbanas, a lo que estaba pasando en ese momento. Y yo quiero que Javier coja de aquel lado y comience a pensar, comience a compartir un poco sobre qué estaba pasando por su cabeza y en su oficina y desde la habitación donde estaba él trabajando. Bueno, por primera vez pudimos sketchar con tranquilidad, lo primero. Por suerte. O sea, uno se pone a pensar ahora, después de haber pasado ya 3 años, y pierde la perspectiva cuando uno se entierra en el trabajo. El uno tener una ciudad que no es habitable actualmente, pero cuando te privan de ella, aunque no es habitable, tú la quieres más, y eso te pone a pensar en cómo mejorarla y cómo hacer las cosas distinto. Entonces, José es famoso con su Instagram de Aún Así Caminamos, y es que nosotros tenemos que coger pedacitos de la ciudad como lo que nos acepta. Si tú quieres, ve avanzando a las otras imágenes que tú pusiste, que me parecen fantásticas. Fíjense en la Plaza de la Bandera. Así se ve pulcra. De película. Está de película. Sin embargo, en ese escenario fue que se dio la conglomeración posiblemente más grande que se ha dado en muchísimo tiempo. Eso te da a entender de una necesidad real que hay en esta ciudad de mejorar el espacio público. Y yo creo que no hubiese pasado una apreciación al espacio público sin haber ocurrido, lamentablemente, un hecho tan catastrófico como fue la pandemia, tanto para la economía como para muchas vidas. Eso fue un desastre, pero abrió la perspectiva. Yo creo que, por ejemplo, en este momento se hizo muy evidente el tema de que la ciudad de nadie, la ciudad olvidada, la no planificada, donde impera el desorden, el hacinamiento, han sido tareas pendientes y ha sido una postergación interminable de parte de los planificadores del Estado, en el cual, imagínense, si eso era en la ciudad, este encierro en la ciudad organizada, imagínense lo que era en la parte que no estaba tan organizada como esto. Y el tema de, como dice Javi, que dio un tráiler, de que se hizo muy evidente la necesidad de tener espacio público, y ahí, bueno, más de un colectivo estaba mapeando cómo se pueden sacar parques o nuevas áreas verdes en la ciudad, y yo estoy seguro que en los próximos años van a ir aflorando los proyectos, y en la tarde de hoy vamos a hablar de algunos de esos proyectos que se han salido precisamente pensados para mejorar esta situación. Muy buen punto, en que yo creo que la intención del diseñador después de ese evento ha suavizado la arquitectura un poco. En el panorama general, yo creo que de manera general muchos de los arquitectos con quien nosotros hablamos y conversamos han, primero,
y vemos aquí un exponente de una arquitecta paisajista que antes ese espacio era limitado, lamentablemente, a jardinería. Y ya se ve una intención de diseño de paisaje dentro de un proyecto arquitectónico y se nota la apreciación de suavizar un poco el entorno, de crear un poco ese buffer entre la ciudad y la arquitectura y cómo una palabra en español, en inglés que no existe en español, que es el engagement, cómo se enfrenta la arquitectura a la ciudad. Y yo creo que la pandemia dio una mezcla mejor. Yo pudiera decir también que no ejerciendo directamente la arquitectura, como paisajista puedo darme cuenta de que hay una demanda también del mismo mercado que está exigiendo y pidiendo dentro de los espacios residenciales o habitacionales ese espacio que te conecta con el paisaje, no solamente con la ciudad, sino interiormente, cómo podemos manejar nuestras vidas más conectados al aire libre, el tema de la terraza, o sea, nos hace pensar como arquitectos también qué podemos cambiar en la oferta que estamos teniendo en el mercado, pues a mucha gente le tocó durar todo ese tiempo encerrado en apartamentos que no tienen balcones, no tienen terrazas, y yo entiendo que como arquitectos es algo que deberíamos, sobre todo viviendo en un clima tan bondadoso como el que tenemos, que a pesar de que es sumamente caluroso y húmedo, yo entiendo que justamente eso, el tema de las brisas, es importantísimo tomarlo en consideración en el diseño arquitectónico. Y bueno, el tema del espacio público y de la necesidad no es algo nuevo. De hecho, la calle es el lugar por excelencia para manifestarnos y esas imágenes, por ejemplo, como los que participamos en la Marcha Verde en el 2017, cada vez que ocurre un encuentro en la calle nos recuerda la importancia y la necesidad que hay de encontrarnos y luego sobre todo cuando hay actividades lúdicas en el espacio público, fuera de la discusión de que si el malecón se cierra y hay que pagar una entrada para un festival XX. Pero lo que sí es que es importante es saber que se necesitan actividades, pero también se necesitan, el público está ávido de que pasen este tipo de cosas. La verdad que por más descabellado que sonara la actividad de cerrar los domingos en su momento, Roberto Salcedo, ¿cómo creo que se llamaba la actividad no el tema no el tema de las piscinas, no. Malecón libre. O sea, eso es una actividad relativamente sencilla y eso se dejó de hacer por razones de que si el ayuntamiento o no sé qué decide ese asunto, pero fíjense como años después la gente de Piantini se organiza y decide hacer el Piantini peatonal, por ejemplo. Entonces es otro tipo de actividad que demuestra la necesidad que tenemos de conectar, como dice Maciel. Al final, como seres humanos, somos entes sociales. Y lo que nosotros nos conecta es poder estar uno con otro. O sea, eso no va a cambiar por más internet, por más pantalla, por más Zoom, por lo que sea. Y lo que tenemos que entender es que la ciudad es la que permite esas conexiones. Si nosotros no diseñamos para que nos conectemos, nos vamos a ir alejando uno de otro y va a ser mucho más invivible. Entonces, la pregunta siempre que nos hacemos y que uno oye mucho, y creo que la clave está en qué es lo que nos preguntamos cuando estamos pensando en la ciudad. Y la pregunta común que todo el mundo siempre se hace: ¿cómo vamos a mejorar el tráfico? ¿Cómo vamos a evitar los tapones? Y si partimos de esa pregunta, la respuesta es una. Pero si partimos de ¿cómo vamos a ser más prioritarios a los peatones? ¿Cómo vamos a ser más ciudadanos? ¿Cómo vamos a hacer más la ciudad para nosotros, los seres humanos? La respuesta tal vez y las condiciones van a ser totalmente diferentes, porque tú estás buscando una respuesta a otra pregunta mucho más importante que la del tráfico y la del carro. Entonces,
vamos a llegar a soluciones combinadas donde vamos a mejorar la calidad de vida de todos, no solamente a ir más rápido de un punto a otro en un vehículo. Y por eso es tan importante entender que al final, cada vez que se abre la oportunidad de utilizar un espacio público para el ciudadano, para el ser humano, se llena. O sea, y el punto es que no sea puntual, que no tengamos la necesidad de solamente poder hacerlo una hora por unas horas, como es Piantini peatonal, que solamente se puede usar de 7 de la mañana a 10 de la mañana, sino que podamos realmente disfrutar de nuestra ciudad a cualquier hora, en cualquier día, cualquier momento. Este evento, que me parece que fue, por lo que me dijeron algunos de los comerciantes que tuve ahí, que esto es Didi, para quien no sabe, que Gus que está aquí, Gus Valdés, que está aquí, levanta la mano. Gustavo. Que fue parte de quien ideó este proyectazo. Activaron, no solamente que peatonizaron esa calle, que sacaron a mucha gente de su casa, sino que activaron los comercios. Y ahí se ve también que económicamente tiene todo el sentido del mundo que se activen las fachadas, que tú tengas peatonización. Y eso trae consigo una serie de mejoramientos en el estado o en la calidad de vida del ciudadano, mejor seguridad, menos tapones, cercanías a tus necesidades primarias. O sea, son cosas que uno gana, una calidad de vida que ahora mismo el 95% no vive con esas condiciones. Y el trabajar para obtener eso es el reto, realmente. Y ahora mismo estamos hablando de que en muchísimas partes y ciudades del mundo se está hablando de urbanismo táctico o de bottom-up o de abajo hacia arriba, iniciativas de abajo hacia arriba donde ya no solamente los gobiernos, los actores no solamente son los principales actores, no solamente son los que toman las decisiones de arriba hacia abajo, sino también la ciudadanía, y por eso yo creo que también es tan importante iniciativas como esta, que apenas en Amigos de la Ciudad, que es un colectivo ¿cuántos son ustedes? 5 personas, 5 personas, pudieron tener esta idea, este tramo, y hablar con las autoridades y proponer una actividad y convencer al comercio, y la verdad que probaron que este tipo de cosas se pueden hacer, o sea, no es una utopía. Y la respuesta ya se ha hecho 2 veces, 3 veces, y es una de estas iniciativas. Entonces yo creo que también es importante pensar en la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos, y sobre todo los que estamos en este medio de arquitectura. Coincidió con trazado, o sea, hay mucha gente, muchos grupos que están atrás de lo mismo. Y el poder hacerlo es simplemente querer hacerlo. Y eso es mejor muestra que eso no hay. Y bueno, Javi lo dijo, o sea, el espacio, esta manifestación fue sumamente importante, una ayuda importantísima también para que se instalara el nuevo gobierno, para que ocurriera el cambio. Lo que sí es que lo que tuvimos ahí nos sentimos increíbles, o sea, como este gran espacio se prestó para subirnos un poco el patriotismo, a pesar de que algunos estamos con él muy... no voy a seguir. Pero el tema es que ustedes dirán, pero ven acá, y en la ciudad de Santo Domingo hay cosas que aprender, hay intervenciones que valen la pena mirar, porque siempre nos encanta traer edificios de fuera y casos de estudio de fuera. Y comenzando con esta planificación aquí, nosotros comenzamos a decir un par de cosas. Miren, pero aquí está el sitio. Hay un par de cosas que valen la pena, de las cuales edificios que deberíamos de aprender. Y aquí, espacios que ustedes reconocen, otros que no reconocen, veamos. Aquí a la izquierda es la recién inaugurada al final de los años 60, principios de los años 70, ese espacio ahí justo en la boca del puente Duarte, donde Benjamín Payebonsky y Rafael Tomás Hernández hicieron un plan para hacer la plaza y una serie de edificaciones
que desafortunadamente años después tenemos estos grandes, esa infraestructura que está como atrapada en el día de hoy. Que ahí volvemos a la pregunta que se hicieron en ese momento, que fue cómo movemos los carros de un punto al otro y nos olvidamos de los ciudadanos. Porque esta imagen que está aquí es mucho más humana y mucho más apta para la ciudad que los elevados que ahora mismo rompieron y cortaron totalmente y quedó esa franja completamente atrapada ahí sin ninguna conexión. Y lo que pasa debajo de esos elevados, que están insalubres y es el punto de entrada a Santo Domingo, se ha vuelto y se ha ido recuperando ahora con la intervención muy acertada de la renovación de esa plaza que ha adquirido nuevamente vida. Pero es una pena y fue porque se hicieron la pregunta equivocada. ¿Cómo movemos los carros más rápido? Y nos olvidamos del ser humano. A mí me gustaría destacar que en la época en que se concibe este espacio, fue una época grande para la ciudad de Santo Domingo a nivel de creación y planificación de espacios públicos y parques, que fue en el gobierno de Balaguer. Y justamente Benjamin Pajewonski, que tuve la oportunidad de conocerlo, está vivo aún, Todavía sí. fue el autor del Parque Jardín Botánico Nacional, que muchos de ustedes lo menciono para que se entienda cómo en esa misma época ese fue uno de los grandes espacios que hoy día también es utilizado como un área cerrada, pero al mismo tiempo de esparcimiento público y muy con ciertas limitaciones por el carácter de entidad que es más de científico, de investigación, pero lo asumimos como dominicanos como un jardín y un parque. O sea que tiene como esa flexibilidad de uso, este espacio, pero increíblemente desde esa época hasta ahora podemos ver cómo va a haber una evolución y que me interesaría que en el futuro, a partir de ahora, persigamos este tipo de actuaciones en la ciudad. O sea, sí estamos limitados porque no tenemos quizás la suerte de planificar desde cero dentro del polígono central o del Gran Santo Domingo, pero creo que tenemos muchas oportunidades para poder rescatar y mejorar los espacios que se puede hacer todavía. Y esto fue una gran cosa que hizo, de los 4 proyectos principales de nuestro amigo David Collado, fue un triunfo para la ciudad poder tener, sobre todo para el entorno, poder rescatar esta plaza que estaba en una situación, esta plazoleta estaba en una situación sumamente deprimida. Precisamente la entrada de la ciudad, una de las entradas más importantes, yo diría que, ¿verdad?, que es el eje por donde siempre entramos a la ciudad. Y bueno, desde el este. Y hay que aplaudirle el hecho de que se tuvo voluntad política para hacer eso y luego eso se está conectando con un proyecto de la Duarte con París también, que es otra iniciativa de parte del mismo grupo, en el cual intentan mejorar las condiciones de esa parte de la ciudad. Es un ejemplo también que se deprime, digamos, que por esa misma inserción, o sea, de la importancia que se le da al vehículo, quizás por una necesidad de movilidad, es en cierta forma entendible, pero causa una ruptura en este espacio y lo hace que se convierta en algo residual. O sea que también vale la pena hacer este tipo de inversiones, de rescatar esos espacios que en algún momento de la historia significaron algo importante a nivel incluso cívico, o sea, un espacio de esa categoría. Un complejo, vamos a ir pasando muy rápidamente, nosotros no es un caso de estudio, no vamos a hacer una charla de cada proyecto, por cierto, hablamos mucho, señora, el primero, pero realmente lo que queremos es compartir con ustedes que sí hay ejemplos, que pasen un domingo a darse una vuelta, y aquí hay algunas recomendaciones para que ustedes vean cómo se comporta el proyecto arquitectónico. Hacemos un tour también. Si podemos hacer un tour también. El proyecto arquitectónico con la ciudad y cómo estos proyectos nos enseñan a que hay un pensamiento, o sea, hay una aproximación de cara a hacer ciudad con la intervención particular que tienen
o el arquitecto tiene como tarea. Este proyecto, que quizá ustedes lo reconocen, mucha gente no sabe que había una gran rotonda con una estatua de Benito Juárez, por cierto, en el mismo medio. Eso fue antes de Hoy son tapones y mañana soluciones. Lo que estamos un poquito, porque tenemos, bueno, hay una cuanta gente que no saben lo que es eso, pero eso fue parte de la estrategia de comunicación cuando se estaban haciendo los túneles de la 27 de febrero. Los que son un poquito más viejos se están riendo porque saben más o menos que eso era muy gracioso. Pero bueno, seguimos. Ayer fueron tapones y hoy son más tapones realmente. Hay tapones de 2 pisos ahora mismo. Entonces, este proyecto era un proyecto sumamente interesante, sobre todo porque tenía un lobby urbano. Ya hoy día esto ha cambiado porque la misma institución bancaria lo fue modificando, ya eso está cerrado, pero también se generaba una gran plaza. De hecho, yo no sé si se ve, esto tiene así. Eso ahí es una... pero esto es infrarrojo, o sea, funciona afuera, en lo análogo. Pero ahí en la entrada se ve una gran plazoleta, antes de que le llevaran un pedazazo, ustedes pueden verlo. Pero bueno, eso ya es otra cosa, es un proyecto que tiene una verja, etcétera, etcétera. Quizá ustedes dicen, bueno, pero ¿y por qué es interesante este proyecto? Este proyecto, Plaza Universitaria, tiene una dinámica muy interesante. Es un centro comercial en los primeros 2 pisos, luego arriba son aulas. Está un poco rabalizado, pero creo que es por el tipo de comercio que opera ahí. Y la verdad que son ese tipo tanto esa iniciativa como esta que voy a hablar ahora, se debe a un momento particular que se estaba dando en la ciudad, donde había un equipo gestor que estaba trabajando con el ayuntamiento en ese momento. Era la oficina del plan director, donde había un grupo de destacados urbanistas que estaban tratando de aportar allí. Y me contaba el arquitecto Cristóbal Valdés que tanto ese ejemplo como este ejemplo se dio por una especie de negociación con los desarrolladores y los arquitectos y los propietarios, en el cual llegaron a negociar en que el espacio público esté presente o que tenga cierta sensibilidad. Este proyecto era completamente distinto y esto es un proyecto que desde que yo soy muchacho, niño más, me acuerdo de caminar ahí, de tirarme en esa gran acera que muy pocas veces se repite en la ciudad. Ese proyecto, para que entiendan un poco el cambio que fue esa gestión, el proyecto que llegó al ayuntamiento era la ferretería americana, que era el parqueo delante completamente y el volumen atrás en el olvido. O sea, hoy en día, cuando tú pasaras por la Churchill, en lugar de tener esta plazoleta y esta tremenda acera, lo que tuviera sería una playa de parqueo adelante, que llegarían hasta la acera y arriba de todo el mundo, y luego habría un comercio por ahí atrás, como una megatienda, y eso lo impactó en su día ese gestor, que no permitió y no aprobó ese proyecto y no los condicionó, le hizo pensar a cómo rediseñar su proyecto de forma que pudiera insertarse en la ciudad de una manera adecuada, pensando en la ciudad, no solamente pensando en el bienestar económico del proyecto o en el funcionamiento idóneo del que va andando en carro. Y al final la solución es la misma, tienen la misma cantidad de parqueo que necesitaban, tienen la misma cantidad de área comercial, pero tienen algo que le brinda y aporta a la ciudad que es mucho más valioso a largo plazo de lo que pudieron haber sido esos parqueos ahí en el frente. El patrón es sacar los carros. Este ejemplo, que empezó ese prototipo con el Bravo de la Sarasota, allá en los Cacicascos, en Enriquillo, perdón, ha sido un modelo muy interesante. Ustedes ven, cuando ustedes pasan por ahí, la dinámica que se da ahí de la gente subiendo y entrando, y eso a pesar de que es un espacio bastante estrecho, pero es muy diferente esa solución versus la solución de los mismos arquitectos que están en la Pradera, en la Núñez de Cáceres, por ejemplo. Y hay un tema ahí de esto versus aquello, de la playa de parqueo, que se está
constantemente estamos discutiendo con lo que hacen esos proyectos porque hay una especie de contradicción, pero ellos tienen toda una teoría de que y los clientes, los promotores también, de qué es lo que funciona o lo que no funciona. Sí, aunque ustedes no lo crean realmente. Y a propósito de eso mismo, estamos hablando de que, bueno, estos son compadres, porque Ricardo Martínez y Sara son compadres de Yael, aquí está María del Mar, que se sabe toda su historia. Pero ese proyecto, por ejemplo, también es muy interesante cómo ese equipo desarrolla en la avenida Tiradentes ese momentico, ese espacio que con ese retiro de la calle, justamente al lado donde hay un proyecto, que es el proyecto de Plácido Piña, la antigua tienda Domus, que es toda una media cuadra, y el edificio es en la parte de atrás. ¿Cómo funcionaba eso antes? Claro, son cosas diferentes, pero ese edificio terminó siendo ahora cercado porque es un call center. No hablemos de eso tampoco, pero lo que sí que vale la pena es esto versus la nueva tipología que también ya él está desarrollando en los nacional, de la playa de parqueo adelante. O sea, es volver a estos ejemplos. O sea, yo creo que ya él no tiene ningún problema con que hablemos de esto, de aprender de esos ejemplos que son tan valiosos y poner sobre la mesa la discusión de, llámalo María del Mar, claro que no, sobre la diferencia de la aproximación. Y por supuesto que aquí tendrán sus favoritos y por al cual tú quisieras ir. Desafortunadamente yo vivo en Arroyo Hondo y aquí estoy atrapado entre los dos nacional que tienen parqueo adelante y no puedo hacer nada. Pero ya estamos acabando de esta parte para que no se desesperen. El proyecto de Parque Hábitat es una intervención, es un espacio muy bonito, el lobby urbano que se genera ahí abajo. Hay ahora un restaurante, ahí hay un banco, hay una intención ahí, y que si lo vemos en el entorno, también funciona muy bien esa pequeña plaza que el edificio recibe o que el edificio acoge al peatón. Yo creo que también la calidad del espacio que enfrenta este proyecto, pon la imagen anterior, es muy importante cómo se respeta el tema de la vegetación, del arbolado urbano, que ya también tiene valor por el tiempo que tiene desarrollado. Es como patrimonio, yo digo, de nuestra ciudad. Y el gesto de integrar esa vegetación como parte del proyecto hace que la calidad ahí estar se siente diferente. Entonces es una actuación que entiendo que en avenidas como estas, donde no tenemos la oportunidad de tener ese árbol majestuoso, podemos nosotros como arquitectos en el proyecto mantener esa unidad y seguir homologando esa imagen que nos ofrece la avenida, porque si ustedes se fijan, hay tramos donde sí hay ausencia. Lo vemos al lado, en el solar de al lado. Entonces sí sería súper interesante que ese proyecto tomase como ejemplo para poder extender esa idea, porque la ciudad lo necesita. Y es algo que el tema de la temperatura, el árbol juega un factor muy importante como elemento arquitectónico, como elemento de paisaje para poder hacer ciudad y que estos espacios se sientan habitables. Y aquí un ejemplo de un proyecto residencial, de un proyecto de desarrollo inmobiliario, que muchas veces dicen no, que el desarrollo inmobiliario no puede ser amigable con la ciudad porque los números no dan, no cuadran. Pero a veces dentro de la misma gama, este es un proyecto de Sánchez Curiel, es la intención de crear ese espacio y ese lobby urbano hasta cuando tú puedes activar el frente con un frente comercial, el uso mixto, y es una plantación de los árboles, del paisajismo considerado, la acera ampliada, y todo eso lo costeó el mismo promotor porque entendió que la ciudad se lo merece y que ellos están aportando a que toda esa cuadra se genera un valor agregado que si ellos no lo hacen, no están esperando que lo haga otra gente. O sea, al final, si eso mismo se traduce en el solar de al lado, en el de al lado, en el de al lado, en el de al lado, tendríamos otro tipo de ciudad hoy en día. Lo que va a pasar ahora, que le hemos pedido a cada uno de ellos, le pusimos una tarea de que íbamos a seleccionar un proyecto nada más, que ellos estén trabajando en este momento. O sea, como entes
cada uno en su espacio de trabajo, de su oficio, en el cual ellos estén haciendo de alguna manera un aporte a la ciudad. Entonces, ellos tienen ahora 5 minutos, mentira, ¿cuánto? Como 7, para presentar un proyecto bastante rápido, gracias, en el cual ellos toquen estos temas. Y luego vamos a hablar entonces de ellos como colectivo, como miembros de este colectivo trazado, con 2 breves proyectos también. Entonces, aquí vamos. Al final, es la idea de, como el proyecto anterior, esto se trata de un proyecto inmobiliario también, y es esa idea de cuál es la responsabilidad de nosotros los arquitectos con la ciudad, o cómo se aproxima el proyecto y el edificio hacia la ciudad. Si nosotros planteamos el hacer un muro que nos limite y condicione la acera de enfrente y aplicamos y ponemos parqueo delante, entonces estamos condicionando el uso de ese espacio a que no es de nadie. El espacio de enfrente se vuelve de nadie porque nadie lo cuida, nadie lo mira, nadie lo ve, nadie pasa por ahí. Simplemente hay 2 cámaras mirando para afuera para cuando el motorista se te lleve la cartera poder ver quién fue. Pero no sucede absolutamente nada. Nosotros lo que hemos intentado o lo que se intenta es que cuando hacemos un proyecto, se integre a la ciudad y se vuelva parte de su propio lobby, se integre hacia la visibilidad de la ciudad y pueda entonces interactuar con ella, y entonces ya sí se vuelve parte del edificio, se vuelve parte del que se parquea en su frente, se vuelve parte de esa acera continua. Volvemos a lo mismo, se incorpora la arbolización necesaria para poder crear un pasaje. Tú lo extendiste un poquito, ¿verdad? Extendiendo, sí, cogimos la acera del vecino y también lo hicimos para poder extenderlo Bueno, hay que decirlo. ir creando un poco de ciudad, y se hace un solo acceso vehicular a la edificación, porque a la hora de tú hacer 2 accesos vehiculares, tú estás quitándole un 60% de la fachada y se la estás dando al vehículo, lo cual te hace mucho más inseguro para el peatón, porque tú no sabes cuándo te va a atropellar un carro que está entrando. Y en solares de 20 metros, cuando tú le pones 2 accesos, lo que te queda son 3 metros de entrada, si acaso, para el peatón. Entonces, es simplemente cómo se ve la diferencia entre un conjunto de que si por ejemplo, todo el mundo se despegue esos 5 metros, ya el edificio aterriza en la ciudad, se vuelve parte de ella, se vincula a ella, las aceras se vuelven más amplias y sigue siendo el mismo espacio privado, lo que pasa es un espacio semiprivado que le pertenece al edificio, pero le pertenece también a la calle. Entonces, cuando viene alguien del edificio de enfrente y se sienta en ese banco, la primera reacción va a ser quién es ese que se está sentando ahí, pero la próxima reacción del vecino va a ser, mira, es el vecino de enfrente, y la tercera reacción va a ser, yo lo conozco, él es amigo mío. Entonces, al final, la gente empieza a interactuar, porque la ciudad te está invitando a interactuar en ella, y los espacios te invitan a que tú conectes con el otro que vive por ahí y vaya creando esa hermandad. Y el día que venga un delincuente, por decir algo, que nadie ha visto caminando por ahí, que nunca se ha sentado en ese banco y está mirando, entonces ya va a ser reconocible porque tú vas a decir, pero ese está raro porque ese nunca pasa por aquí, yo no lo conozco. Entonces se va creando una confraternidad dependiendo de cómo uno interactúe con la ciudad en base al diseño. Y todo eso al final se diseña, se piensa, se analiza y hay que ser doliente de dónde uno está trabajando, de dónde uno vive, de qué uno quiere para el futuro, porque si no nos imaginamos nosotros el futuro que queremos y no lo diseñamos, nos vamos a quedar con el futuro que sea un residuo de lo que se está haciendo. Entonces, la realidad de nosotros de hoy en día, de lo que estamos viviendo, no tiene que ser la realidad ni de nuestros hijos ni de las próximas generaciones, porque ellos pueden vivir una realidad completamente diferente si nosotros nos dedicamos a transformársela. Y tal vez ya cuando ellos sean grandes van a pensar, Santo Domingo toda la vida se caminó. O sea, yo iba de mi casa al colegio a pie porque me lo hicieron posible. Y ya ellos se olvidan de todo lo otro y la realidad es otra. Este es el proyecto Paseo del Prado, una plaza comercial. Y quiero arrancar con esta imagen, específicamente referenciando las edificaciones que están atrás. Esto es en el medio del Naco. Ahí no cabe una persona más. La densidad era tanta que cuando mi papá, que es el principal de nuestra firma, que está aquí,
y yo fuimos a visitar el terreno, lo único que veíamos era torres siendo levantadas. Y en su momento eran torres que iban a ir en ese terreno. Por una iniciativa de mi hermano, con su sangre de desarrollador innato, le dijo o nos comentó que sería bueno hacer un intento en sacar un proyecto comercial alquilable de plaza, para que con una inversión fuerte inicial perdure eso en el tiempo y le haga un retorno sostenido a lo largo de la vida de ese edificio. Los números dieron y afortunadamente tuvimos la suerte de unos clientes con suficiente visión de apreciarlo y fomentar ese tipo de iniciativa. Entonces, después de obtenerse sí, nos dieron la oportunidad de diseñar el proyecto como nosotros entendíamos que era más viable. Y la intención inicial de esto es crear un corredor peatonal a nivel de calle, es integrar ese tejido urbano con el interior de la plaza. Ahí se ve ese pasillo central que se abre a la calle y conecta con lo que sería el supermercado Amigo, el parquecito, Corazón Unido, San Judas, que son espacios donde se congrega la gente, donde tú podrías, si tú vives en ese apartamento, uno va caminando y pasea por el centro de la plaza y podría provocar alguna compra o alguna interacción, lo que dice José. Esa interacción, como decía Jane Jacobs, esa es la vida de una ciudad. Eso es lo que te da carácter a los barrios, eso es lo que crea esa intimidad humana de lo urbano. Y ese lado es totalmente residencial y este lado es más comercial porque está en la Gustavo. Correcto. Entonces, de hecho, Carlos Jorge una vez me preguntó que ¿por qué tú no hiciste la apertura en la esquina de la Gustavo con la Cambiazo? Y mi respuesta es, y siempre va a ser, que la intención es que los vecinos de adentro tengan esa apertura, esa invitación a cruzar por el centro de la plaza comercial. Eso y los carros están entrando por la Gustavo, entonces no me daba el espacio. Segundo nivel, interactúa con esos niveles de abajo a través de unos huecos en la losa y se abre también esa apertura hacia la calle. Eso que se ve, no tengo el puntero, obviamente, porque no sirve aquí, pero ahí también se ve una cosa, no sé si se dan cuenta que, no hay vehículos estacionados afuera, está todo soterrado. Hay una conexión íntima con la calle, es directa, es un engagement o una apertura de la fachada comercial total. Ahí se ve un poco ese cruce. Y aquí se ve ya cómo se integra con la acera, una acera arborizada, iluminada, que esos postes que esto está en construcción. Ahí se ve cómo se ve el corredor central. Y un gran lobby urbano. Y bueno, el gesto está funcionando, vamos a decir. Yo espero que lo usen. Del proyecto que vamos a ver a continuación, se trata de un proyecto que hemos tenido, yo digo que la fortuna, de poder trabajar en nuestro estudio de paisaje. Es un proyecto de un parque urbano, espacio público, es la tipología, de mediana escala. Estamos hablando de un lote de 60, 70 mil metros cuadrados, en un emplazamiento muy particular. Este proyecto está ubicado entre 5 barrios: Cristo Rey, La Agustinita, Arroyo Hondo Viejo, El Nuevo, Ensanche La Fe, y desemboca en el Parque Zoológico Nacional, que es uno de los espacios públicos que mencionaba que se formaron en los años 70.
en el gobierno de Balaguer. Este proyecto es un proyecto estatal, un proyecto que viene de parte de la CAST. Esta institución intenta reconstruir la cañada. Es una cañada a cielo abierto, originalmente, lo que vemos aquí, todo ese arbolado. Debajo es una especie de corredor inicialmente, como un espacio verde que se concibe dentro del plan inicial con el zoológico. Va desde la avenida Tiradentes, donde la parte donde colinda, digamos, en Sánchez Lafey y la Agustinita, ese pequeño rotonda que ven ahí fue un parquecito que se diseñó y se ejecutó en el gobierno, perdón, en la gestión de Roberto Salcedo. Cristo Libre se llama ese parquecito. Entonces, a partir de ahí, desde ahí estamos hablando de 1.2 kilómetros lineales de parque. El proyecto, con la intervención y la intención de una infraestructura sanitaria que provoca sanear todo el tema de aguas pluviales, se diseña originalmente, el aspecto original del estado en el que se encontraba el espacio, pasa por debajo del puente de la avenida Reyes Católicos, que es la que pasa justo antes de llegar al zoológico. Era un espacio completamente residual, y me parece que viniendo también de una gestión pública, es una muy buena iniciativa además de cumplir con un proyecto de infraestructura sanitaria que provoca mejorar esas condiciones sanitarias, aporta inversión para poder generar un parque. Entonces, nosotros estamos trabajando de mano de una constructora que es quien está construyendo todo este proyecto, que dicho sea de paso, también la iniciativa de cómo diseñar este espacio correctamente, porque conocemos cómo se maneja a nivel público el tema de licitaciones, que no necesariamente un proyecto viene con un diseño adecuado. Ya de por sí me impresiona cómo esa compañía, esa empresa que gana esta licitación, siente el interés de hacer algo, o sea, tiene como ese instinto, esa intuición de hay algo y mucha sensibilidad de parte de una constructora y un desarrollador, ingenieros, y ya hace un llamado a, necesitamos un paisajista para resolver, son seres humanos, para resolver este tema del verde. Entonces, ahí es que viene, ¿verdad?, nuestra participación. Nos tomamos la libertad de proponer entender el espacio nuevamente, y esto es un resumen de todo el trabajo exhaustivo que hubo de análisis del lugar, porque ahí hicimos y fuimos coherentes con lo que entendemos que debe pasar para poder diseñar un espacio, que es entender cómo funciona previamente. Se peinó todo el barrio por semanas, se mapeó toda esa información que no existía, nosotros la reconstruimos, tuvimos levantamientos topográficos, levantamiento de todo ese arbolado existente, reconocimos todas las especies que había en ese lugar para entender el valor de la vegetación que teníamos de frente, si era algo que valía la pena conservar o simplemente era tan residual el espacio que ese arbolado que tenía y que a nosotros nos parece como algo grandioso, no necesariamente sea algo positivo. Entonces, este es el resumen de lo que es el diseño de todo el parque. Esa línea roja que vemos ahí es el eje, básicamente, por donde pasa ese cajón de hormigón, por donde se canalizan las aguas de lluvia, y se usa como una ciclovía con la misma sección de ancho que tiene que son 3 metros, que es lo típico que debería tener. Eso es una foto, una ortofoto del proceso constructivo, donde se compone básicamente, este es el Cristo Libre, de 3 tramos. El tramo 1 fue el menos perjudicado en términos de pérdida de arbolado, de cobertura forestal, pero lamentablemente se pudo salvar lo que se pudo salvar, y la buena noticia es que la mayoría de las cosas que habían ahí eran totalmente naturalizadas, especies frutales, invasivas, y eso nos hace entender que no tan mal en cuanto a eso, pero
para mitigar ese daño también, toda la propuesta de arbolado que se diseñó para el proyecto es en un alto porcentaje, 80% o más, de especies nativas endémicas únicamente en el arbolado. O sea que ahí nuestro aporte como firma a este espacio donde entendemos que no solamente va a utilizar el barrio que colinda, que es una clase social muy distinta a lo que es peatonal y peatonal y todo lo que hemos visto anteriormente, entendemos, y yo soy una de las que quisiera y tengo fe de que esto pueda mantenerse, porque nuestra preocupación sigue siendo cómo se va a gestionar y a cuidar este espacio para poder disfrutar de lo que tanto necesitamos. Estas son imágenes de lo que ha sido el proceso constructivo. El espacio se compone de una ciclovía que va toda la longitud, acompañada de un sendero peatonal interno. Se restauran y se reconstruyen las aceras con un ancho bastante considerable. Todo el arbolado de la acera también está diseñado de la misma forma, y los parqueos con los que tuvimos que cumplir se hacen marginales, donde la vía entra, pero también tiene un arbolado que protegería o daría sombra a estos pequeños parqueos que se generan. Falta mucho porque obviamente luzca lo que debe ser. Es un proyecto que, al contrario de la arquitectura, que cuando se acaba de entregar luce en su plenitud mayor, el paisaje en el tiempo va tomando valor. O sea que este proyecto, entiendo que en unos 10 o 15 años va a tener, o menos, se va a lucir correctamente. También cuenta con un anfiteatro y zonas deportivas. Se diseñó también el mobiliario urbano para el proyecto. Estas son imágenes del proceso donde vemos también esa necesidad de la que hablamos, de la búsqueda de esa sombra con los árboles. Ya la comunidad no bien ha estado terminado el proyecto y lo usa el espacio. También se ha trabajado, tenemos consultores que están trabajando con la señalética y lo que es la identidad del parque y lo que es el arte que se le impregna al parque con pintura y con este tipo de trabajos como señalización de áreas específicas. Y nada. Ya casi cerrando este encuentro, para abrir espacio al intercambio con el público, ahora se le ha pedido a ellos que presenten algunas de las cosas que ellos como colectivo están trabajando. El propósito de esta asociación sin fines de lucro Trazado es proponer y viabilizar proyectos de intervención urbana por medio de la integración y mediación entre los múltiples actores que inciden en el espacio público desde una perspectiva interdisciplinaria, pero precisamente tienen como misión promover la sinergia entre el sector privado, las comunidades, las instituciones estatales y no gubernamentales para la construcción de un proyecto común de ciudad por medio de la gestión, la comunicación y el diseño. Entonces, le voy a dejar aquí el micrófono a los jóvenes de Trazado, que ahora pónganse el disfraz de Trazado. Y bueno, aquí bien. Mira, como decía Rosy, el viaje, estábamos en Madrid, andaba Dante, José, Rafa, Selman y yo, y uno ve algunas intervenciones urbanas, o no intervenciones, el entorno urbano de una ciudad como Madrid, que es muy amigable al peatón, donde el comercio es vivo, restaurantes y café vibrantes, o sea, se siente la ciudad, se siente las bondades de una ciudad urbana y una ciudad correctamente planificada. Pero habían soluciones que eran muy fáciles implementarlas aquí. Eso pensábamos en el momento. No son para nada fácil. Para nada fácil. Pero nos lo pusimos de tarea y yo creo que la Gustavo, que ha sido un proyecto, el primer proyecto con la que asumimos el reto, surgió porque tanto a nosotros como a Rafa, como a otra gente, le habían solicitado grupos económicos que se haga una intervención en una zona de la ciudad. Entonces, esa intervención
dio raíz con esas conversaciones que veníamos trayendo de España a plantear ya soluciones reales para la Gustavo. Y ahí fue que nos pusimos, bueno, pues vamos a ver si armamos algo en conjunto. Y las directrices no son cosas muy complejas. Estamos tratando de reducir el área de rodamiento, proporcionando dimensionamiento adecuado a las aceras, superficie de calidades que se pueda acceder, no los toboganes que hay en muchas calles, sino que sean rampas con pendientes normales. Bueno, hay varias, pero la idea central es humanizar o hacer de una calle comercial vital para la ciudad de Santo Domingo, porque es la calle comercial más grande que tenemos. Lo que fue el Conde para mi abuelo y la Mella para mi padre, la Gustavo es para nosotros, pero no tiene esa condición ni carácter urbano. Entonces, lo quisimos hacer con una mirada antropocéntrica de cómo mejorar la calidad de esa calle. Y yo creo que lo más importante es entender que muchas veces pensamos que Santo Domingo no tiene salvación, que esto no se puede, que aquí tú no puedes hacer más nada porque ya está todo construido, es súper denso, ya todos los edificios lo que iban a hacer lo hicieron y dañaron lo que iban a dañar y no hay forma como arreglar este meollo. Pero cuando tú te pones a diseñar, cuando te pones a pensar en soluciones específicas para nuestro contexto, para nuestro entorno, para toda la problemática que tenemos, para lo que ya está construido, te das cuenta de que hay una infinidad de posibilidades y que están probadas. O sea, aquí no es que no estamos inventando las redes, simplemente estudiar mucho, leer mucho y buscar soluciones que se adapten a nuestro contexto. Y al final del día son soluciones que tenemos el espacio disponible para hacerlo. Esto es un fotomontaje de la Gustavo como es hoy en día y de cómo simplemente cambiando varios aspectos podemos tener otro tipo de ciudad, otro tipo de contexto urbano que de una vez coge otro tipo de carácter y te da otra viabilidad en la ciudad y te lo humaniza y te lo condiciona y te lo activa y te genera vida y te genera... o sea, Santo Domingo es una ciudad social, es una ciudad que a todo el mundo le gusta estar en un restaurante, a todo el mundo le gusta estar saliendo, pero el ruido, el caos y el modo que nosotros vivimos dentro de nuestros espacios privados no se refleja con lo que hay afuera. O sea, tú coges este edificio, lo que tenemos aquí en este espacio privado, y te vas a la calle y tú dices, pero estamos en el mismo sitio. Yo pensaba que yo estaba en Europa ahora mismo, pero no, espérate, no, Santo Domingo está allá afuera, pero porque no le damos importancia a lo que está de nuestro muro para afuera. Entonces, yo creo que como sociedad ya tenemos que empezar a darle esa importancia y empezar a decir que nosotros podemos tener una ciudad de la cual nosotros nos sintamos orgullosos. Y eso es parte de la parte más importante, que nos empecemos a creérnoslo, a exigirlo, a demandarlo, a hacerlo y a poner nuestro granito de arena para que las cosas pasen. Y no esperar siempre, no, que no se puede, que los políticos no lo hacen, que nadie lo hace, que no sé qué. Es tirar esa batalla, es coger y de verdad se puede lograr. Es complicado porque son intervenciones que requieren de muchas personas, de muchas instituciones, de muchos actores, que no depende de uno solo, pero yo creo que lo más importante es que todo el mundo, a unísono, tanto la sociedad civil como los arquitectos, como los publicitarios, como todo el mundo, lo empiece a demandar y las cosas van a suceder. Yo volví a esta foto porque la primera vez que presentamos este proyecto fue en Julieta y el dueño de Julieta, que es arquitecto también, o uno de los dueños, que es arquitecto, nos habla de cuando él abrió el restaurante, que tenía 8 parqueos y él llegó ese primer día y estaba lleno el parqueo. Digo, ay, estoy guisando. Y cuando entra no había ni una mesa. Todos los parqueos estaban ocupados por sus empleados y estaba en déficit todavía. Él necesitaba para cumplir todos los estacionamientos de sus empleados, 20 estacionamientos, y él solo tenía 8 y no tenía ni una mesa ocupada. Entonces, él mismo nos dice, o sea, el dueño del restaurante, que depende de los parqueos, nos dice, ¿tú sabes qué? Quítame los parqueos.
Yo prefiero tener más mesas ahí. Y consoliden los parqueos en otro lado, porque económicamente nadie quiere tener un parqueo adelante. No, tú no quieres estar mirando la ventana a través de un carro. Y eso pasa mucho. El arquitecto aquí, la calidad de diseño ha mejorado muchísimo, de manera general. Pero ya llegó el momento en que nosotros estamos pensando que la afectación a la ciudad se limita al muro, como dice José. Ya está bueno. Tenemos que sobrepasar eso para que la ciudad mejore. Porque a mí no me interesa que yo viva súper bien si al salir yo tengo una cerita así y me va a atropellar un carro y es peligroso, mi hijo no puede montar bicicleta. Cualquiera de esas opciones son negativas. Entonces el proyecto que por suerte se acogió por el gobierno central está en curso y el proyecto hemos ido a las EDES, hemos ido a toda la telefónica, a la CAS, a INAPA, hemos ido al ayuntamiento, a turismo y absolutamente todos. Varias gestiones de los ayuntamientos. Sí, ¿no? también, sí. Sí, y varias veces, a la misma gestión. Entonces, la gestión nos ha tomado casi 3 años y no han dado el primer Picasso todavía. Y eso nos dio a entender de que para este tipo de proyectos lo que más hay que tener es paciencia. Y así mismo cuando empiecen a hacer esas zanjas en la calle, nos van a mirar a José, a mí, a todos los detrasados, como que miran los culpables ahí. Y es cierto, va a ser un caos. Así que prepárense para eso, porque el proyecto viene y va a ser un caos. Pero después, lo que fue Didi en su momento, eventualmente lo que deseamos es que pueda habitarse esa calle con la misma condición, con la misma apertura de la fachada y que se pueda disfrutar con una acera arborizada, sombreada, y debo indicar también que la calle se está canalizando toda la energía soterrada, se está canalizando toda la data soterrada, se está haciendo un alcantarillado sanitario nuevo y se está planteando una matriz de suministro de agua potable. Eso nunca se había visto en esta ciudad. Eso, bueno, no sabemos si el parque se va a dar, lamentablemente. Pero no todo se puede dar y eso son 20 millones de dólares que hay sentados ahí. Pero no todo el mundo lo puede pagar. Pero la idea al final es que si volvemos al tema de que siempre decimos no tenemos posibilidad, está todo construido, esto no tiene salvación, estamos en el Armageddon. Cuando tú te pones a analizar, tú te das cuenta que tú tienes un solar de 10.000 metros cuadrados en medio de la ciudad que puede ser un parque. O sea, si no lo analizas o si te quedas con el que ya estamos en el caos y no podemos salir, uno no se da cuenta. Entonces, al final, es tema de diseño, es tema de pensar, es tema de ver la perspectiva y de preguntar la pregunta correcta. ¿Y qué queremos? ¿Qué queremos como sociedad? ¿En qué ciudad queremos vivir? O sea, ¿cómo queremos ser? Bueno, por último, esto fue otra propuesta que tuvimos la ocasión de iniciar con la gestión pasada, al inicio de esta gestión, que era conectar en la calle José Martí. Tienen un problema con los buhoneros que se han apropiado de toda la calle y los comerciantes querían ver cómo se solucionaba el problema, de cómo se sacan de ahí. Realmente nosotros no creemos en que tú tienes que hacer una cosa o la otra, sino que se puede convivir, todo el mundo puede convivir mientras convivamos de manera organizada. Y volvíamos al tema del mismo, mapeamos la zona, vimos cuál es la característica de los comercios que están por ahí, qué es lo que está sucediendo. Y por eso nos interesó que esa calle conecta con la zona colonial y que es una conexión directa, y que chulo fuera que un turista pudiera coger esa calle, caminar y de repente se encuentra con todos los comercios de ropa que existen en una sola calle, y que ahí se pudieran después en un futuro hacer talleres de cosas locales con textil local y ese tipo de cosas, pero de una manera agradable. Entonces, ¿cómo tú transformas esa calle que ahora mismo es inhóspita y llena de caos, pero que vende muchísimo, en un sitio
que siga vendiendo mucho, pero organizada, con Y orden. Es increíble porque esto está en Villa Francisca, ¿verdad? Villa Francisca. Sí. Entonces, esto tiene condiciones urbanas Mejor. que sí, es lo contrario de la Gustavo. La Gustavo tiene muchísimo dinero y tiene muchísimo comercio, pero no tiene alcantarillado. Aquí hay alcantarillado. No tiene soterrado, cableado soterrado. Aquí tiene cableado soterrado. Tiene acera ancha. Tiene acera ancha. O sea, aquí las condiciones están perfectas, pero la planificación de lo que ocurre ahí está incorrecto. Entonces, es un swap, básicamente. Entonces, simplemente se volvió a la misma idea, el ancho de vía que está exagerado, reducirlo, hacerla un solo carril de una sola vía, ampliar las aceras, poner el estacionamiento paralelo a los lados para Que sirvan también de descarga. que sirven como área de descarga para los comercios al mismo tiempo, e ir colocando a los estantes de los negocios informales y convertirlos en negocios formales, pero ya consolidados en sitios específicos y Nosotros con nos normas juntamos con los buhoneros, ¿te acuerdas? Sí, nosotros inclusive tuvimos conversaciones con los buhoneros, estaban de acuerdo, porque para ellos querían formalizarse inclusive, porque le hace mucho más sentido, porque ya tienen una seguridad de lo que van a tener y de dónde van a estar, y pueden dejar un legado. Entonces, al final, esas conversaciones que uno cree que son incómodas y que son tediosas, hay que tenerlas, porque uno no puede diseñar simplemente pensando en qué uno cree, sino también saber cuáles son las necesidades del otro. No fue mejor con ellos que con los comerciantes. Sí, el proyecto al final se cayó por los comerciantes. No se cayó 100%. José. Se paralizó. Exacto. Fíjense que también, aparte de las condiciones que dijimos, también tiene un parque y tiene una estación de autobuses, está conectado, son las condiciones perfectas para tú crear una comunidad de uso mixto. Pero ahora mismo, de noche, ahí no transita un alma. Eso es, bueno, la Boca del Lobo, sí, 100%. Aparte de que tiene unas condiciones de inseguridad insalubridad, o sea, ahí hay un reguero de basura. Pero el punto es que con muy buena planificación, con la correcta planificación, mejor dicho, eso se puede y poca volver inversión. un hito. ¿Y qué? Y poca inversión. Sí, muy poca. Esto era de hecho, hasta se diseñaron las caseticas, que no son esas, para las ventas. Y bueno. Señores, yo quiero decir que ojalá que esto se va a grabar y se va a poner, me imagino, en YouTube. Este mensaje que hemos hablado en el día de hoy trascienda y de aquí salgan otros profesionales, otros grupos que se animen a aportar a su ciudad como comunidad. Y yo quiero, antes de pasar al público, que le demos un aplauso a los... Y Avanta. Avanta por abrirnos el espacio, pero yo creo que es muy loable, como dije al principio, la disposición desde el oficio, desde cada uno de sus prácticas, pero también como colectivo de tratar de mejorar las condiciones habitables de nuestra ciudad. Gracias, Rosy, gracias a la familia de Avanta por recibirnos. Esto ha sido una tarde muy amena y sobre todo de muchos aprendizajes. Ahí viene el micrófono. Yo quiero, antes de concluir, pues darle las gracias a ustedes por todo lo que están haciendo. Yo creo que lo más importante es pedirle que no se desanimen y que nos ayuden a entender y eduquen, porque creo que en la educación está el futuro. O sea, eduquen. Yo creo que hoy ha sido un día lindísimo, una tarde lindísima, porque hemos aprendido muchísimo y hemos aprendido lo que nosotros pudiéramos aportar como arquitectos a mejorar la ciudad. Gracias por luchar para tener una ciudad de todos, una ciudad que respire, una ciudad libre, ¿verdad? Donde todito podamos disfrutar, como decía Javier, de una caminadita, de unos árboles lindos, de un parque, y no todo sea con mucha ventana. De verdad, no se desanimen. Yo creo que están haciendo una labor que dura tiempo, como dice Javier, va a tomar tiempo a que todos aprendamos a lo que realmente la ciudad necesita.
y nosotros necesitamos. Así que yo le voy a pedir a todos que le demos un aplauso. Atrasado.
Maciel, esto es para ti, como reconocimiento y agradecimiento de parte de Banda. Vamos a agradecerle al moderador, que no pertenece atrasado y nos hizo el favor de acompañarnos. Gracias, Alex. Gracias. 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 Gracias por decir que sí. De que agradezco muchísimo porque de inmediato dijeron que sí. Gracias, Javier. Bueno, ahora yo les quiero, vamos a tirar una foto, pero en el mural. Yo les quiero invitar a bajar a compartir un ratico ahí abajo, que les tenemos un brindis, y a disfrutar de nuestro mural interactivo. Hay un QR, no sé si lo han visto, lean como la descripción del mural y disfrútenlo, tómense selfie, súbanlo a Instagram y etcétera. Gracias, gracias por acompañarnos. Espero que el proyecto crezca más rápido que las... La mano de Maciel. Por la grabación tenemos que hacerlo con el micrófono. Saludos, buenas noches. Mi pregunta me encantó la idea de la Gustavo Mejericar. Lo único que me preocupa, y de cara a ustedes, más por ustedes, porque son los entes responsables de ese proyecto, es, en el proceso en el que esa aprobación va caminando, te están construyendo al lado. Por ejemplo, al lado justamente de esa esquina está creciendo distrito, que quizás no está creciendo bajo la condición en la que estamos conversando, que son muy buenas de cara al peatón, al ciudadano. Entonces, ¿cómo yo le doy un hall a esa gente? Como que, óyeme,
aguántate ahí porque yo quiero que esto camine y no me venga más problemas porque mi intención es que el tiempo que dure, el mediano o largo plazo, funcione y cuando funcione yo no tenga atrás otro problema venidero y que valga la pena. Entonces quería escuchar Muy como buena que pregunta. Por suerte, Carlos es parte de Trazado y él fue el que diseñó Distrito. Entonces, pero independientemente de eso, el planteamiento de la Gustavo, específicamente, ya habiendo diseñado los tramos, hicimos todos los tramos desde la Churchill hasta la Ortega y Gasset. Y están diseñados en detalle, hasta con los registros y absolutamente todo, desde la Churchill hasta la López de Vega. Las entradas se respetan, absolutamente. Lo que nosotros estamos eliminando, y lo estamos haciendo a propósito, es los parqueos en retroceso. Para nosotros, los parqueos en retroceso es el detonante de los atascos y de la poca fluidez que tiene esa calle. ¿Okay? Entonces, el propósito, primero, de que Distrito es un proyecto que apunta a las mismas, vamos a decir que las añoranzas que tenemos nosotros como grupo, de abrir las edificaciones, de que sea plaza, de que sea caminable. Y muchos de los proyectos, como lo dije al principio, muchos de los arquitectos que están trabajando aquí actualmente están haciendo esa labor. Ya de por sí. Tú ves que pasa una placita y hay uso mixto. Pero más para adelante hay como 4 colmados. Después que tú pasas a la López de Vega, ¿cómo tú vas también a competir con la fachada de ese colmado y con lo que tiene la gente del colmado? Creo que después de la López hay como 2 o 3 colmados a mano derecha, que me imagino que son parte también de su proyecto. Pero que no estamos afectando los comercios. De lo contrario, ellos se van a beneficiar de eso. Los colmados de la zona colonial están vivitos, ¿eh? Sí. O sea, no necesita un carro para llegar. Pero son parte de que si van a construir donde está el colmado, están pendientes de lo que viene ahí. Nosotros no estamos construyendo en terrenos particulares. Okay. O sea, es la calle solamente. Okay. Estamos afectando acera y calle. Y estamos mejorando las condiciones de la acera, pero la propiedad privada se mantiene, por Dios. O sea, la idea no es invadir en espacio privado. De lo contrario, es condicionar el espacio público para que esté a la altura de muchas de las edificaciones que están en el lado privado. Y que el que tenga el espacio privado y venga a construir se entre como en el tren de ustedes, de nosotros, porque somos... Bueno, sí. Okay. La idea es que tenga un nivel, sí, o que entiendan cuál es el propósito. Me gusta. O sea, la idea es que esto cambia las cosas. Este es un proyecto piloto. Y me enorgullece de que el gobierno actual, el gobierno actual lo acogió. Y eso debemos tener también un poco de fe. Y me sorprendió de buena manera la recepción en la CAS, en las EDES, que uno tanto critica. Y que, óyeme, señores, estamos con mucha gente con mucha conciencia. Ahora, para tomar una decisión, nos ha tomado 3 años. O sea, no es por nada, pero yo estoy explotado. José también, todito. Y la idea no se trata de eso, se trata de que yo tengo fe de que cuando lo vean hecho, lo van a pedir. Es que lo van a pedir, como se lo pidieron a Gustavo, que haga Madidi, que van 3, perdón. Va a un cuarto. Exacto. El punto es eso, es que cuando la gente ve que en esta ciudad se puede caminar, que se puede caminar bajo sombra, y que no está inundado, y que la persona que está en silla de ruedas puede también andar y caminar solo. Óyeme, es otra cosa, cambia el panorama. Y la idea de que sea la Gustavo no es coincidencia, es que es una vía comercial de importancia. Y tenemos que darle el carácter, tenemos que activar esa fachada, esos restaurantes, esos moles. Ahí están 3 de los moles más grandes del país están ahí. O sea, eso significa mucho, los hoteles. De hecho, el diseño, y lo voy a decir, que no creo que haya problema, el diseño quien lo pagó fue la Asociación Nacional de Hoteles. O sea, eso es algo sorprendente. No fue, nosotros obviamente lo hacemos por amor al arte, pero Trazado tuvo que contratar a un arquitecto.
o sea, ya interno. Y tuvo que contratar también un diseñador gráfico. Y por suerte tenemos un equipo está Santiago Camarena, finanzas, y Jackie Núñez en lo que es PR, Keith Thomas en publicidad. Y todos tenemos la misma visión, todos. Eso es algo realmente que a mí también me sorprendió, de que hay muchísima gente, obviamente no son solamente arquitectos, que piensan en lo urbano, que son conscientes. Esta sociedad está cambiando, y no me refiero al gobierno, está cambiando a que estamos demandando espacios de calidad, por lo que expusimos al principio. Estamos demandando también que los mismos edificios sean de calidad, que te respondan unos requerimientos nuevos de hoy. Porque no estamos hablando de 70, que lamentablemente se olvidaron muchos de los gestos que fueron tan buenos en su momento. Gracias. ¿Siempre? Yo quería preguntar, así, nosotros como arquitectos jóvenes, y estamos trabajando en proyectos quizás no tan grandes como Cristo Park o un edificio de una plaza, y está trabajando en un edificio mucho más pequeño. ¿Cuáles serían esos 5 elementos que no deberíamos seguir repitiendo o repetir, a rescatar, dentro de nosotros? Saquen los carros. Porque hay muchas veces que sabemos las cosas en teoría, pero eso no se lleva a la práctica, quizás. Ya. Bueno, cada proyecto es distinto y tiene un contexto completamente distinto también. Pero yo creo que tú debes pensar en el humano. Se cae de la mata, ¿eh? El resto va a caer automático. Pero eso, ¿qué te digo? El vehículo, lo que hizo House en su edificio, de que en lugar de poner 2 entradas, poner una sola, eso es lo correcto. Y José lo dice cada rato, porque tuvo la dicha de trabajar en Europa muchos años, y tú lo sabes. Allá tienen una entradita 3 metros, lo mínimo. ¿Por qué? Porque lo importante es quién camina. Asimismo, el vehículo, tú estás cómodo con el aire prendido, tú puedes ir donde tú quieras. Entonces, para mí, el number 1, sacar los carros. Number 2, ventilación y visibilidad y apertura. Yo creo que con eso tú estás curado. Y por favor, siempre la acera. Los anchos de acera con los espacios para el arbolado, que el árbol es tan importante, señores, como nosotros, porque mínimo de 80 centímetros. Es una regla de oro, mínimo, por favor. Digo, hay casos en que yo sé que es difícil, 60, 70, pero se puede. Yo diría simplemente como esas prácticas que se suelen usar aquí y no deberían de usarse, es la doble rampa. La doble rampa es lo peor que hay para la ciudad. O sea, la doble rampa vehicular, una para arriba, otra para abajo. O sea, el carro... al final del día es simplemente qué te hace más sentido cuando tú bajas de tu edificio. ¿Cómo tú te transportas si tú fueras a salir a la calle? O sea, normalmente estamos acostumbrados a que bajamos el parqueo, nos montamos en el carro y nos vamos, pero imagínense que usted viviera en un mundo ideal donde tú no necesitaras el carro y tú pudieras llegar a pie a cualquier sitio. Cuando tú bajas de tu ascensor y tú te bajas tu lobby y tú sales a la calle, ¿qué te gustaría sentir? Entonces, es diseñado desde esa perspectiva. Ok, ya. Comentando eso, tengo mucha suerte de vivir al lado de mi oficina. Eso yo estoy consciente de que no siempre se puede. Pero quizás teniendo algo, una semillita que se puedan llevar todo el mundo, es que eso debería ser el ideal de absolutamente todo el mundo. Por X y por Y, me quedé sin vehículo. En esta semana me quedé sin vehículo. Y mi hijo me pidió que lo llevara caminando a la escuela. Y el poder hacer eso
Yo creo que no hay una explicación más gratificante que eso. O sea, y no me estoy yendo en lo sentimental, es que es práctico. Yo duro más tiempo en un vehículo para buscarlo y llevarlo que caminando. Me toma 6 minutos llevarlo caminando a la escuela. Y en carro me toma 40. Llegar a la oficina me toma 5 minutos. O sea, eso es el norte de absolutamente todos. Y todo eso se logra solamente con densificación. Solamente. Entonces, para mí, la meta es esa. Y eso debería está en la mente de todos los que están en esta ciudad actualmente. Ahora, densificarlo, pero correctamente. Con el alcantarillado, con el soterrado de cableado eléctrico, con el correcto arbolado en las aceras, con los anchos mínimos, etcétera, o máximos, si se puede. Con los espacios públicos. Bueno, yo quería felicitar al grupo por la iniciativa. Yo quería hacer un comentario, y es que yo creo que algo que ustedes han demostrado y que nosotros pudimos demostrar también con colectivo y lo que hicimos en el Didi, lo que hemos hecho, es que nosotros somos 5, nosotros somos 5 personas con idea. Ustedes son más o menos el mismo grupo, ahora ampliado, que han sumado más personas. Entonces, se puede hacer. Muy difícil, como tú dices, hay que buscar, pero eso moviliza recursos. Y yo creo que todo lo que estamos haciendo nosotros es generando valor multidimensional, o sea, porque hay que entender que el hecho urbano es complejo y además de complejo, tiene varias aristas. Tú mencionaste una serie de gente que ahora están participando, que al principio no estaban. Publicistas, o sea, hay que tener una estrategia de comunicación, hay que tener una estrategia de diseño urbano. El diseño urbano se hace, una cosa que sube, pero este sitio sí es bonito. O sea, y eso va generando unas calidades que se traducen en valor económico. Porque esos terrenos, si valían 100 ahora, mañana valen 120. Y esa movilización de valor ayuda y se puede monetizar para poder seguir haciendo esas intervenciones. Y como tú dices, mañana lo van a pedir. Y es así, nosotros empezamos con un Didi y ahora nos piden a cada rato. Y digo, bueno, es verdad, hay que fajarse con hacer esto. Y a veces a nosotros ni un refresco nos brindaron. Entonces, pero hay que pensar cómo entonces sostienen el tiempo, porque realmente es un trabajo, hay que hacerlo, hay que pagarlo, y es multidisciplinario. Tienen que haber economistas, tienen que haber gente que se encarguen de la parte de infraestructura sanitaria, de todo lo que se ha hablado, pero también tiene que haber publicista, todo eso. Entonces, todo eso, y uno cree a veces que uno como ente individual, ya sea arquitecto, como han hecho la pregunta alguna gente aquí, no lo puede hacer, y sí se puede. Obviamente hay que tener la correcta visión para hacerlo. Y, por ejemplo, el gobierno que tú dices, o el gobierno de la ciudad, muchas veces llega sin tener plan en la cabeza y ver. Y una cosa tú decirle, mira, yo creo que aquí se puede hacer esto, que como ustedes dicen, mira, que hay un proyecto. Y este proyecto se va a hacer así. A veces ni así. Bueno, a veces ni así, pero lo que te digo es que cuando hay una visión clara es mucho más fácil. Sí, sí. Y hay una estructuración. Hay cosas que ustedes han ido aprendiendo en ese camino para llevar a la realidad. Porque tú, muy bien lo dijiste al principio, dijiste, no, pero esto es fácil, nosotros hacemos. Pero tiene 3 años en eso. Con 3 pasos para adelante, 5 para atrás, para después dar medio para adelante. Entonces, yo quiero, ya te he dicho alguna cosa, pero dentro de eso, si pueden resumir cuál es como la experiencia que más pudiera ejemplificar eso. Por ejemplo, a nosotros nos pasó. Nosotros cuando íbamos a hacer la reunión con los comerciantes de la Agustín Lara, uno nos dijo a nosotros, bueno, ¿y cuánta gente van a venir aquí? Y yo dije, señora, pero esto nunca se ha hecho, o sea, ¿cómo nosotros vamos a saber cuánta gente van a venir aquí? ¿Cuántas ustedes estiman que van a venir? Las que vengan, esto es algo nuevo. Obviamente, bueno, nosotros hicimos una medición y fueron 2,000 personas en el lapso de 11 de la mañana a 6 de la tarde. La gente tenía tantas ganas de ir que, aunque la arborización no era buena, aunque había sol, la gente iba. A mí me sorprendía ver familia, hijos con cochecitos a las 2 de la tarde con ese solazo que tú dices, la gente no va a salir. En las mediciones que nosotros hicimos, el 80%, más o menos el 80% de las personas que fueron a ese evento fueron a pie y fueron del alrededor.
Y además de eso, cuando, o sea, en esa persona que, por alguna, como esa que dijo que no iba a abrir, porque no se sabía cuánta gente iban a ir, hubo otro negocio que dijo, no, yo no voy a abrir, no voy. Y cuando él vio la cantidad de gente que fue y abrió. Y fue uno de los días que más vendió. Y no había un parqueo. Entonces, pues eso por un lado, y por el otro hay que repensar la ciudad. Es momento, ya la ciudad ha crecido en un momento tal que hay que repensar, como ustedes habían dicho, el papel del vehículo en la ciudad. O sea, ya la ciudad ha adquirido una madurez que tiene que verse de otro punto de vista, en términos de costo, mercado de suelo, todo ese tipo de cosas, ya está muy caro. O sea, el rol del vehículo. Ustedes no saben el costo que implica un apartamento tener 3 parqueos. $30,000, 12 por cada estacionamiento. Más o menos de 30 a 60, más todavía, yo diría que 15 por cada uno. Exacto, pero deben andar por los $15,000 cada uno. Imagínate que tú no puedes reducir eso del costo. Y pueda ir en un entorno caminable, como tú dices. Entonces, al final, yo creo que es una visión integral, que tiene que ver de la ciudad, de cómo deben ser, como ustedes lo han dicho. Y bueno, pero nada, eso puede ser una terapia de grupo, pero al final, yo lo que quiero es que, si pueden decir un poco, ¿cómo tú puedes? Sí, exacto. Ustedes pueden resumir una experiencia que diga eso mismo, de cómo eso se lleva a la realidad y cómo se puede, o sea, cómo se puede montar. La suerte, y ahí es que viene la importancia del colectivo. O sea, somos varios y cada tiene habilidades y oportunidades y contactos y formas de ser distintas. Entonces, cada uno aporta algo distinto a la ecuación. Y eso es lo que nos ha permitido llegar donde hemos llegado, porque si hubiésemos sido individualmente, cada uno con la misma intención, con el mismo proyecto, con la misma cosa, no lo hubiésemos logrado, porque ahí es donde está la importancia de la sinergia y cuando siempre decimos que tenemos que unir fuerza todos, o sea, porque cada quien va a aportar algo distinto al pastel. Entonces, el camino es arduo, es largo, es duro, pero cada uno va como que haciéndole el relevo al otro. Cuando uno se va cansando, el otro coge el turno y hace esa labor, o cuando hay que tocar una puerta, el otro la toca, y cuando uno se desencanta, el otro lo anima. Entonces, es un trabajo básicamente de esfuerzo compartido, que para mí la lección más importante, yo creo que de todo ese trayecto, aparte de que uno puede lograr el cambio, porque siempre han dicho que los cambios grandes se generan a partir de cosas pequeñas, pero es por el hecho de que estamos en eso en colectivo y no tenemos que estar de acuerdo. O sea, y no necesariamente en todos los puntos coincidimos, ni en todas las visiones coincidimos, ni forma de hacer, pero sí coincidimos en un norte y con una intención clara de qué es lo que nos gustaría lograr. Trabajar para entidades gubernamentales o para intereses políticos, para intereses, es muy difícil, porque todo eso viene de la mano de esas condicionantes, que cada quien tiene sus expectativas, cada quien tiene qué es lo que quiere lograr, y al final esos objetivos de cada uno de esas gente particulares tienen objetivos distintos dentro de ese esquema completo, organigramal que tienen, y eso hace que la tarea, tú te vuelves psicólogo y empiezas a aprender a ver cómo uno maneja a cada uno en particular distintamente para lograr el objetivo. Pero ahí es donde viene también el hecho de que somos muchos y cada quien puede dar su punto de vista y ver, bueno, por dónde caminamos para llegar a este punto. Nosotros tuvimos un renacer cuando se unió como nuestra silla legal OMG, que esos abogados por algo cobran tanto, porque nosotros, para arquitectos, no busque arquitecto para organizarte la cosa. Okay, esa es la lección aprendida.
llegó MG y dijo, pero ven acá, ¿y dónde está su gerencia corporativa? Y todo estamos como que, ¿eh? ¿Qué? Y realmente nos hacía falta. O sea, tener sillas y tener una estructura de jerarquía. Eso, para nosotros querer hacer lo que queremos hacer, la única forma de hacerlo es estructurarlo como si fuese una empresa, un Fortune 500. Y eso nos sorprendió, nosotros dijimos como que, wow, eso realmente... y eso creo, y estábamos todavía en el medio de ese proceso, y ha sido lento porque nos concentramos en la Gustavo. Pero para mí la lección aprendida es que tú no puedes asumir que las cosas van a ser fáciles. No van a ser fáciles, para nada. Tú no puedes perder el vista, como dice José, el norte. Tú tienes que tener eso claro. Y para mí también una cosa sumamente importante ha sido que tú estás contando con colegas con muy buena calidad. O sea, no por nada, pero Dante, Rafa, Carlos, José, Maciel son unos verdugos. Lisa, ni se diga, no, Lisa, tolete. Todos, pero no nada más ellos. Jackie. En una reunión, Jackie voltea la mesa completamente y se empieza a hablar de otra cosa. Y Kit también, o sea, todo el mundo, como dice José, todo el mundo trae algo distinto a la mesa. Y en esa cacofonía de voces y de cosas distintas que todo el mundo está diciendo, sale algo solo de trazado y que tiene valor, tiene más valor. Entonces, yo creo que el grupo es que nos hace fuerte, pero no hemos hecho nada todavía. No hemos hecho nada, todavía no está construida la Gustavo. ¿Me entiendes? O sea, esto es un camino, estamos arrancando. Espero. Hola. El arquitecto José mencionó algo importante cuando presentó su proyecto, que era el tema de la seguridad. ¿Cómo se logra esa interacción, esa apertura entre residente, peatón, comerciante, peatón? ¿Cómo se traduce a algo seguro? Porque hemos tenido casos donde tenemos la infraestructura, tenemos el espacio, pero quien camina, quien lo utiliza, no se siente seguro y termina convirtiéndose en algo residual. ¿Cómo se puede traducir a seguridad también? Ahí es un tema de qué viene primero, el huevo o la gallina. Porque para que una ciudad se sienta segura, es una ciudad que está llena de gente. O sea, al final la seguridad no te la brinda una cámara, no te la brinda un policía armado, no te la brinda, te la brinda tu propio entorno, tu contexto. O sea, el que esté lleno de gente caminando. Yo siempre digo que el ladrón no es estúpido. El ladrón no te va a saltar en un sitio que sepa que lo va a ver y que lo van a identificar o que lo van a agarrar o que alguien le va a meter la mano. Él va a buscar el escondite donde no hay ya nadie y ahí entonces ¿dónde va a actuar? Entonces por eso Santo Domingo es tan inseguro, porque está lleno de recovecos o de muros que solamente están vistos por una cámara donde tú agarras y como te digo, o sea, después buscan en la cámara, déjame ver el motorista que le robó la cartera a la doña que estaba fuera de su casa a través de un muro como de 3 metros de alto, esperando que la viniera a buscar el Uber. Él va a aprovechar esa oportunidad, y esa oportunidad está en la calle entera. Entonces tú coges Naco, por ejemplo, y tú caminas a cuadra Naco y te da grima, porque está lleno de portones, de paredes, una acera estrecha, o sea, y tú te sientas inseguro. Ahora, imagínate y transpórtate que tú le quites toda esa verja a Naco, ponga todos esos frentes comerciales, que haya vida, que haya comercio, que haya gente actuando, andando, y la cosa cambia completamente. Entonces, la excusa de la inseguridad o no la excusa, o sea, el hecho de que digamos que no lo podemos hacer porque Santo Domingo es inseguro, la razón no es esa, o sea, la razón es que somos inseguros por cómo hacemos la cosa, porque nos hemos revertido hacia el interior, o sea, no estamos pensando hacia el exterior, o sea, no hemos olvidado que hay un exterior. Y eso pasa mucho, y no es que no va a pasar nada, porque vivimos en una ciudad de 4 millones de habitantes y en cualquier ciudad que tiene esa cantidad de gente, algo va a pasar y algo va a suceder. Y Santo Domingo para mí es sumamente seguro, aunque todo el mundo diga lo contrario,
Porque tú puedes salir de noche, andar por aquí por Redondo y no necesariamente te van a atracar. Tal vez atraquen a alguien, pero en un mal día. Pero volvemos a lo mismo, vivimos en una ciudad de 4 millones de habitantes, o sea, algo va a suceder. Eso sucede en cualquier gran ciudad y cada vez nos convertimos más grandes. Entonces, mientras más crecemos, más importante es que empecemos a pensar para no seguir creciendo de la manera en que lo estamos haciendo. Y todo eso se puede revertir, que esa es la buena noticia. O sea, si lo diseñamos, si lo pensamos, si lo estructuramos, lo podemos revertir y podemos transformar. Y Santo Domingo puede ser la ciudad más áspera del mundo, si lo hacemos bien. El tema es darle la importancia que se merece, a que no sea un espacio residual, a que no sea una ciudad residual, simplemente de objetos privado en un sitio y luego nadie le importa el espacio público que está ahí. Entonces, por eso me da mucha risa, porque, por ejemplo, tú oyes todos esos proyectos privados que venden hoy en día. Tiene piscina, cine, teatro, no sé cuánto, y por ahí el listado, gimnasio. O sea, múdate en el club de aquí, pero no salga de aquí porque allá afuera no hay nada. O sea, qué chulo fuera que al contrario, tú tuvieras tu edificio que no tuviera nada de eso, te saliera $100,000 menos, porque no tienen ninguna de esas cosas que son costos, como decía, no tiene parqueo tampoco, le quitaste 30,000 más, o sea, tú en vez de pagar $300,000 por un apartamento, puedes pagar 150 del mismo metraje, de repente, pero después tiene un club en el vecindario que tú podías hacer tu gimnasio, después tiene un teatrico ahí al lado, después tiene un café y tiene un parqueo público que tú pagas la hora si tú quieres tener carro, pero si tú no lo quieres tener, no lo necesitas y no tiene ese costo tampoco. Entonces la economía es otra dinámica completamente y tú abres un montón de nuevas economías o nuevas oportunidades económicas simplemente a través de decisiones de cómo tú generes o cómo tú diseñes la ciudad o cómo tú ni siquiera que la diseñes, como tu estructura, como tú normalices lo que se puede y lo que no se puede y lo que se debe y lo que no se debe. Pero mientras estemos pensando del muro hacia adentro, esa dinámica no va a cambiar. Y entonces, y lo mismo que estamos diciendo de ese colectivo, o sea, esa interacción, el tú juntarte en un café, el toparte con una gente en un café, en un restaurante, eso te abre también muchísimas realidades económicas que tú no sabes, porque yo me encuentro con Alex un día en un café, porque fui a tomar un café y él está ahí, y yo digo, Alex, ¿en qué tú estás? Y él me dice, aquí estoy, que estoy escribiendo un libro, y tú, sí, yo te doy una idea, yo no sé cuánto, y empieza otra dinámica, y de repente salimos y hacemos un libro en conjunto, simplemente porque nos encontramos en el café. Pero hoy no, pero hoy en día no, porque yo cojo mi carro y voy a mi oficina, y llegué a mi oficina y no vi a nadie. Entonces, el mismo comercio, o sea, tú sales de tu casa y te vas caminando a la oficina, y si hay un cafecito al lado, está la tienda de joyería o tal otro, tú puedes que te antojes de comprar algo ahí. Ahora, si tú cogiste al punto B y no tuviste en tu itinerario que te iba para ninguna parte, no te vas a antojar de nada. Entonces, la economía sufre también, porque tú dices, yo no voy a coger el carro para allá, mejor me quedo en mi casa. Entonces, esa dinámica lo proporciona, o sea, el pensar en todas esas cosas, al momento de decir y de normar. Entonces, se habla mucho de densidad y se habla mucho, y el debate siempre es que si van a subir 12 pisos, 20 pisos, 100 pisos, no sé qué, y yo vuelvo a lo mismo, o sea, estamos haciendo la pregunta equivocada. O sea, vamos a cambiar la pregunta que nos queremos hacer. La pregunta es en qué ciudad que queremos vivir, qué ciudad que queremos tener y partir de ahí. Entonces, la densidad no es un problema. O sea, vean las grandes ciudades, Nueva York o Shanghái o Singapur, y hay un tema de control de densidad, como en toda parte, pero ese no es el problema. O sea, tú puedes tener el mismo, es más el volumen o la huella construida y cómo esa huella interactúa con el entorno. Después que pasan 4 pisos y tú estás abajo en la calle, tú no te das cuenta de lo que está pasando de ahí para arriba. Siempre y cuando los retiros te permitan que el edificio de al lado también respire y el otro edificio también respire. Es un tema de contexto y de diseñar con el contexto adecuado y de traducir las normas para que funcionen en el contexto y que le entre luz, le entre ventilación a todo el mundo, que sea habitable, que sea habitabilidad. Pero no es simplemente o tan llano como densidad y altura, que es lo que tenemos tanto tiempo con una norma que solamente regula eso. Entonces, eso para mí es residual, o sea, no es lo importante. Y esa conversación es
ok, sí, súbeme 20 pisos que tú quieras, pero ¿dónde está el parque para yo poder bajar de esos 20 pisos y disfrutar con calidad? ¿O dónde está la infraestructura para yo conectar todo eso? Entonces, cuando empecemos a hablar, cuando empecemos a dialogar de esa manera, a exigirle a ese ayuntamiento, a ese gobierno, lo que sea, en base a esos parámetros, le estamos cambiando la conversación. Ya tú no le estás peleando de que por altura o por densidad o porque el vecino. Tú estás peleando porque tú lo que quieres es que te genere, que si tú vas a hacer eso, yo estoy de acuerdo, pero desarróllame. Lo otro, como cuando tú vas a comprar un apartamento con el gimnasio, con la casa, con todas las amenidades, tú le preguntas, ¿cuáles son las áreas sociales que tiene? ¿Qué tú me aportas? La ciudad lo mismo, o sea, es decirle al ayuntamiento, ok, tú le vas a dar esos 20 pisos, ¿qué tú me aportas? Dale los 20 pisos, pero dame un parque enfrente enorme para yo poder bajar como residente a usarlo. O la infraestructura, ¿cómo me voy a conectar? ¿Cómo va a funcionar la luz aquí? Soterra los cables, o sea, son muchas aristas, como decían, que hay que pensar en conjunto y es una dinámica completamente diferente. Y nosotros como arquitectos solucionamos problemas, o sea, nosotros tenemos que ser abogados, tenemos que ser doctores, tenemos que ser, porque cada proyecto es un problema distinto y es una forma de aprender distinta. Entonces, lo que tenemos que es nutrirnos de información y ver cuáles son las problemáticas y en base a esa problemática, entonces, preguntar las preguntas que sean adecuadas para ese problema.